Está con nosotros el señor César Coronel, estudiante de la Universidad Católica. A ver, cuéntenos primero, ¿cuántos años tiene? ¿Qué estudia? ¿En qué año, en qué curso de la universidad está? Muy buenos días, un saludo a los televidentes. Tengo 21 años, estudio Derecho y estoy en el 9º ciclo. También estudio Periodismo, que estoy en 5º ciclo. ¿Y es columnista de Diario Hoy? Así es. A los 21 años. A los 21 años. Bueno, 21 yo comencé años. a los 23 en el Universo. Bueno, vamos al grano. A ver, ustedes fueron calificados como majaderos por el presidente cuando hubo los incidentes en la Universidad Católica. En esos incidentes en los cuales se dieron duro de lado y lado, de parte del gobierno, ¿quiénes participaban más? ¿Eran civiles o eran policías? ¿Eran las fuerzas del orden o eran también elementos civiles que andaban con el presidente? Bueno, como se puede ver en todas las imágenes que salieron a través de la prensa nacional y a través de ciertas cadenas, las partes que no cortaron, los que agredían en mayor número eran las personas de la fuerza pública y ciertos empleados del gobierno que estuvieron ese día ahí. Se habla de que era un enfrentamiento entre estudiantes, no es cierto, ya que los estudiantes estábamos del otro lado y quienes nos agredían eran miembros del gobierno y personas de la fuerza pública. Por lo tanto, siendo sinceros, lo que era un ataque ciertamente de la fuerza pública a los estudiantes que estábamos sin armas y totalmente indefensos. ¿Por qué se oponen ustedes al presidente Correa si es un presidente joven, un presidente que quiere cambios, un presidente que quiere acabar con todas las corruptelas de la partidocracia? Bueno, yo no estoy en contra del presidente Correa, yo no me considero un opositor radical en lo absoluto, yo siempre he criticado las cosas que hay que criticar, como he también exaltado las cosas que hay que exaltar, he mencionado muchísimas cosas que creo que están bien, como muchísimas otras que están mal. A través de mi columna de los diarios miércoles siempre trato un poco de hacer ese balance, pero en todo caso, lamentablemente, los jóvenes lo que queremos es un país con empleo, con educación, con paz. Y nada de eso está garantizado por el momento. Tanto no hay buena salud en el Ecuador, el sistema de salud pública está fracasado, que el presidente Correa tiene que irse a Cuba a tratarse de atender la rodilla, imagínense, o sea, se supone que somos el país que tiene la salud revolucionaria y una de las mejores porque tenemos a un presidente revolucionario, pero el presidente revolucionario tiene que buscar otro país. Hay mucha gente pobre que debe estar en este momento en los hospitales públicos rogando ser atendidos, que no tienen pues la capacidad económica ni la capacidad, el poder político para poder ir a otro país, para poderse atender. El tema de la educación es otro. Estamos discutiendo en estos días el tema de la ley de educación superior, que ciertamente atenta contra las autonomías, atenta contra la representación estudiantil y una serie de cosas. Nosotros creemos que la educación no debe ir en el sentido del adoctrinamiento o tratar de quitarle funciones a las universidades, sino más bien tratar de procurar una educación de calidad con parámetros más avanzados y una serie de situaciones que no se están dando en este momento. Por lo tanto, mi posición no es radical de oposición al gobierno, siempre estaré destacando las cosas que estén bien, como también diré lo que está mal, pero consideramos que en este momento, considero yo, que deben rectificarse varias cosas, como por ejemplo lo que se está hablando mucho ahora del tema de los comités. De los comités de defensa de la revolución. Justamente, yo recuerdo que cuando hubo los incidentes en la Católica, el presidente recordaba en ese momento que en Venezuela la oposición utiliza a los estudiantes en contra del gobierno y allá existen estos círculos bolivarianos. Justamente para tener una idea del asunto, escuchemos lo que dijo el señor Marcel Granier, que es el propietario de RCTV, Radio Cadena Televisión de Caracas, en la entrevista que le hizo Tania Tinoco la semana pasada en Telemundo. Veamos. La experiencia en Venezuela ha sido negativa para el régimen. El gobierno ha tratado de crear fuerzas de ese tipo y crearon los círculos bolivarianos. Todas esas iniciativas han terminado convirtiéndose en bandas armadas que lo que hacen es sembrar el terror y la inseguridad entre la población. Por eso Venezuela se ha convertido en uno de los países más violentos de América Latina. En Venezuela, durante los 10 años, 11 casi años de gobierno del presidente Chávez, la criminalidad, el número de homicidios se ha cuadruplicado. Entonces, ustedes, ante el anuncio de estos comités de defensa de la revolución, CDR, que incluso tienen las mismas siglas que en Cuba, y con lo que dice el señor Granier, con lo que vemos todos los días en la prensa, y viendo que estos comités que dicen que han funcionado en las victorias electorales del presidente, y como no va a haber elecciones en los próximos 4 años
Entonces, ¿qué es, por ejemplo, lo que ustedes temen respecto a la acción de estos comités de defensa de la revolución? Como lo dijo el señor propietario de RCTV, Radio Caracas Televisión, en Venezuela, que ya están funcionando estos CDR, que allá se llaman círculos bolivarianos, son no otra cosa que grupos armados, grupos violentos que están enfrentándose todos los días con la ciudadanía, que de una u otra forma contradice a lo que el gobierno trata de mantener como una verdad absoluta. Por ejemplo, usted puede ver, tengo aquí un recorte del periódico El Nacional de Caracas, donde habla de que los chavistas agredieron brutalmente a 12 periodistas de la cadena Capriles. Dice un total de 12 periodistas fueron sacados y agredidos con palos y patadas. Ese tipo de cosas, por ejemplo, nosotros no creemos que deben darse en el Ecuador. Como le decía al principio, creemos que el Ecuador debe seguir siendo un país de paz. Y situaciones como las que se están dando en estos días en Venezuela, usted no sé si recordará, hace muy poco tiempo se hablaba sobre la muerte de estudiantes opositores. Julio Soto fue uno de los últimos en ser asesinados. Se dice que por grupos desconocidos. Pero más allá de eso, recordemos lo que pasó hace pocos días también en las agresiones que se dieron a Globovisión, donde participó Lina Ron, una de las partidarias más cercanas al gobierno de Chávez y dirigente de los círculos bolivarianos. Por lo tanto, con este tipo de situaciones, usted, doctor, que es periodista, no podría, por ejemplo, salir del canal porque afuera estaría uno de estos círculos esperándolo para atentar contra su vida, que es lo que pasa actualmente en Venezuela. Me cuentan muchos amigos de que los periodistas están haciendo una cobertura común. Bueno, pero eso ya también es una especulación. Ahora, aquí lo importante de estos comités, porque no podemos decir qué es lo que van a hacer aquí, y se debe estar atentos a lo que dice el gobierno, es que están organizados en núcleos familiares. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora en el Ecuador pueden votar desde los 16 años, eso lo estableció en Cuba la Revolución Cubana, de incorporar a los jóvenes de 16. Un ejemplo de esto es lo que pasaba en la Alemania de Hitler. Hay una foto, creo que la tenemos nosotros, de quien es actualmente el Papa Benedicto XVI, que tenía 16 años, y él estuvo con el uniforme de la Juventudes Hitleriana, pero él no era hitleriano. El problema es que cuando hay un régimen dictatorial y comienza esto en la familia, los jóvenes simplemente tienen que estar ahí porque su papá y su mamá tienen que comer, tienen que trabajar, o sus hermanos. Entonces, desde este punto de vista, usted como joven, o sea, ¿cómo ve esta organización? O sea, ¿qué es lo que más preocupa de esto? Porque tanto los círculos bolivarianos como las juventudes hitlerianas, como los CDR de Cuba, tienen esta característica. Por eso ahora aquí mismo ya no se habla de comités electorales, sino de comités familiares. Como usted lo ha mencionado, o de cierta manera lo ha dado a entender, y es una verdad, a través de la historia han existido este tipo de organizaciones, no son una novedad de Rafael Correa o de Fidel Castro o de la Revolución Ciudadana o de Chávez. Han existido en gobiernos de izquierda, de derecha, dictaduras, no dictaduras, etcétera. Es más, en el Ecuador hay una especie de este tipo de situaciones en todos los partidos políticos a través del tiempo. Hemos visto que siempre se organizan en comités barriales, etcétera, pero por lo menos no nos hemos enterado de que estos ni sean financiados por el Estado ni que sean armados. Pero en todo caso, una de las cosas que más hay que tener cuidado es que se pretende adoctrinar y tratar de enrolar en este tipo de grupos a muchísimos jóvenes. Y recordemos que los jóvenes en este país están siendo tentados, ya lo decía el día de ayer, domingo 23 de agosto, el diario El Universo, aquí tengo un recorte, donde dice, por ejemplo, que los programas sociales son enganche para armar los comités. Hablan de jóvenes, hombres y mujeres que son becados para ir a estudiar a Cuba, y de esta forma se los engancha y se los tiene en este tipo de organizaciones. Recordemos que hay muchas instituciones, llámense fundaciones, llámense municipios, que han hecho esfuerzos para tratar de sacar a muchos jóvenes de las pandillas. Lamentablemente, con una billetera grande y además con este tipo de incentivos y otros más que se están dando, obviamente estos jóvenes que ya han sido un poco desarmados, que han sido tratados de poner en otros lugares, muchos de ellos van a ser tentados y tal vez
volverán. No solamente hablo de ellos, hablo también de los jóvenes comunes y corrientes como yo o como muchos que me están viendo, que serán llamadas la atención para participar en este tipo de grupos sin saber en lo que se están metiendo. Yo hago un llamado entonces a la juventud de que no se dejen meter cuento, como decimos nosotros. Realmente lo que está pasando en el país es grave, es preocupante, y no queremos que suceda lo que ya está pasando en Cuba. Recordemos que mucha gente ha muerto, lo que está pasando en Venezuela, mucha violencia generada, y lo que podría pasar en el Ecuador. Los jóvenes no podemos ser partícipes, sino de un verdadero cambio para vivir mejor, un cambio de unión nacional y no este tipo de situaciones que ciertamente alteran la verdadera esencia de la juventud, que es rebeldía sí, pero no en violencia. Gracias, señor coronel. Gracias. Como dijo Juan Montalvo, desdichados los pueblos donde la juventud no se rebela contra el tirano y los estudiantes no hagan temblar la tierra. Hoy esto cobra más vigencia que nunca cuando se quiere robotizar y domesticar a la juventud a través de comités familiares de defensa de una revolución ciudadana con déficit de ciudadanos, como diría Alberto Acosta.